Hola a todos, buen día. Espero que estén bien. Damos gracias a Dios por este otro domingo, ¿no? Que estamos aquí. Y hoy, esta mañana, les invito a abrir vuestra Biblia en el Evangelio de Mateo. Vamos siguiendo con el estudio sobre este maravilloso libro, ¿no? Escrito por Mateo, inspirado por el Señor, ¿no? Y el pasaje de hoy será el capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el 8. Y le pregunté a mi hermano Mauricio si quiere leer, si lo puede leer en altavoz. Mateo 9, ¿qué es? Mateo 9, del 1 al 8. Dice así, Mateo 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Oramos al Señor. Padre, otra vez, Señor, te damos la gracia porque tú eres Dios, porque tú eres todopoderoso, tú eres el Alfa y el Omega, tú eres eterno, Señor, tú eres el que creó todo el universo, Señor, que creó a nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, otra vez por este día, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor, porque tú estás aquí en este momento con nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque recordamos, Señor, tu obra en la cruz. Gracias, Señor, porque tú nos salvaste, Señor. Y gracias, Señor, porque, como dijo nuestro hermano Seba, Señor, un día estaremos contigo, Señor. Y te pedimos, Señor, esta mañana de guiarnos, de abrir nuestra mente, nuestros corazones, Señor, para recibir, Señor, lo que tú nos quieres enseñar, Señor, para entender más que tú eres el Señor de los señores, que tú eres Dios, que tú tienes todo el control, que tú tienes toda la autoridad, Señor. Te damos gracias, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Para las personas que hace poco que vienen aquí a la iglesia, estamos estudiando, estamos haciendo la serie de prédicas sobre el Evangelio de Mateo. Y Mateo es un evangelio maravilloso porque el tema principal de este evangelio que Mateo escribe trata sobre la soberanía de Jesús. O sea que Jesús es Señor, Jesús es el Rey, Jesús es soberano, Jesús es el gobernador de todo y Jesús tiene la autoridad sobre todo. Y lo podemos ver desde el primer capítulo, donde habla de su genealogía. Él tiene descendiente del rey David, ¿no? De Abraham. Y después hasta el último, casi el último versículo, donde en Mateo capítulo 28, versículo 18, donde Jesús dice a su discípulo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, ¿no? Y después
dice a los discípulos, ¿no?, de ir a predicar el Evangelio, a ser discípulo, a bautizarlo, ¿no? Entonces, Jesús es el Rey. Y en el último capítulo, en el 5, 6, 7 y 8, ¿no?, hemos visto la autoridad de Jesús. En el Sermón del Monte, ustedes recuerdan, había un montón de gente que había venido a escuchar a él. Y él predicó su sermón más conocido, ¿no?, en el mundo cristiano, el Sermón del Monte, que habla sobre el reino de Dios, que habla sobre la característica de los ciudadanos de Dios, ¿no? Y la gente, ahí, escuchando a Jesús, dice al final del capítulo 7, vamos a leer lo que dice, y cuando, 7:28, Mateo 7:28, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como que quien tiene autoridad, y no como los escribas. Las personas se quedaban choqueadas, así, con la boca abierta. Nunca habían escuchado una enseñanza así, ¿no? Y después del Sermón del Monte, en el capítulo 8, hemos visto los milagros que Jesús cumplió, ¿no? Mateo, habla de algunos milagros que Jesús cumplió, siempre para evidenciar la autoridad de Jesús. Porque Jesús, hemos visto en el primer pasaje, ¿no?, que Jesús sana a las personas. Entonces vemos que Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades. Pero no solamente eso, Jesús nos sanó a las personas también solamente con su palabra. Vemos que Él es Dios. Dios con su palabra creó todo el universo, y vemos aquí Jesús que con su palabra sana a las personas. Y después vemos que Jesús, nuestro hermano Esteban, ¿no?, en la introducción habló de cuando Jesús caminó en el mar. Pero en el capítulo 8 hemos visto que Jesús, que está durmiendo en el barco, ¿no?, y todos estaban temblando en la tempestad, ¿no? Pero Jesús, cuando se levanta, Él, con su palabra, hace terminar esta tempestad. El viento y el movimiento del mar se calmaron. Las olas se fueron. Y es lindo lo que dijeron sus discípulos, me hace reír, porque dice en el versículo 27, capítulo 8, dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? O sea, ellos hace bastante tiempo que están con Jesús y todavía tienen temor, tienen miedo cuando tienen al lado a Jesús. ¿Por qué tienen miedo? Porque todavía no habían entendido verdaderamente quién era Él. Y entienden ahí, cuando Jesús camina sobre el agua y dice verdaderamente tú eres hijo de Dios. Y la pregunta, yo cuando escuchaba esta introducción, ¿no?, ¿cuántas veces nosotros decimos de ser cristiano pero tenemos miedo en esta vida? Tenemos miedo y no confiamos en el Señor, ¿no? Nos olvidamos que Él es Dios. No solamente Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza, hemos también visto en la última prédica que Jesús tiene también la autoridad sobre los demonios. Él sana o echa los demonios del hombre el gadareno, ¿no?, en Gadara. Hemos visto que Jesús había llegado en el territorio donde estaban los paganos, o sea, lo que no eran judíos, ¿no? Y
y ahí sana al gadareno, echa a los demonios, lo hacen pasar ahí en los chanchos, que después se mueren, ¿no? Y la gente que vino a mirar qué pasó, quién es este Jesús, ellos dijeron, aléjate de mí, aléjate de nosotros, ¿no? En el versículo 34, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de su contorno. Y bueno, ahora en el versículo 1 de este capítulo 9, dice, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Él volvió a su ciudad. Pero, ¿cuál ciudad? Quizá algunos dicen que su ciudad es Nazaret. Bueno, Nazaret fue su ciudad. Pero si ustedes se acuerdan, en el capítulo 4 de Mateo, ¿no? Lo nazareno, o sea, el pueblo donde él creció, ¿no? Lo echaron. ¿Por qué? Porque cuando estaba en el templo, en la sinagoga, y abrió el papiro y leyó el pasaje de Isaías que hablaba sobre él. Y los judíos dijeron, ¿lo que estás diciendo este hombre? Él es hijo de José y de María. ¿Qué está diciendo? ¿Se está comparando a Dios? Entonces lo echaron. Y lo llevaron a un monte. Y dice el capítulo 4 que lo querían tirar de ese monte. Entonces él se fue y se mudó en Capernaum. Y se dice que él vivió en la casa de Pedro, en Capernaum. Y ahora, bueno, como dije antes, cuando Jesús predicó su sermón había un montón de gente. Y cuando volvió a la ciudad de Capernaum, ya seguramente la gente supo que Jesús había llegado ahí. Entonces había un montón de gente que vino a él para verlo, ¿no? Para escuchar de su enseñanza. ¿Y qué dice en el versículo 2? Pasa algo extraordinario. Dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver a Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, acá en el versículo 2, dice, y sucedió que le trajeron un paralítico. ¿Quién era esta persona que le trajeron un paralítico, no? Y este pasaje, lo pueden comprar en casa, se menciona también en el Evangelio de Marco, capítulo 2, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, donde hay más detalle de quién era esta persona, ¿no? Y esta persona eran 4 personas que quizá eran amigos o parientes de esta persona paralítica, y que esas 4 personas estaban cuidando a este pobre enfermo, ¿no? Y vemos que si leen en el Evangelio de Marco, capítulo 2, como había un montón de gente en la puerta de la casa de Pedro, que no se podía ni pasar, ni entrar dentro de esa casa, los amigos de este enfermo, ¿qué hicieron? Entonces, ellos subieron hasta arriba del techo, sacaron ¿cómo se dice? Sacaron el techo y bajaron a su amigo, a su pariente. Lo bajaron, ¿no? ¿Y por qué lo llevaron a Jesús? ¿Por qué lo llevaron? Porque ellos sabían, y era cierto, que Jesús podía sanarlo. Nosotros cuando estamos enfermos, hay muchas personas como yo, que cuando estoy enfermo, yo no quiero ir al doctor hasta que casi estoy por morir. Pero
cuando nos necesitamos, ¿no? Cuando estamos enfermos, nosotros, ¿dónde vamos? Vamos al doctor, ¿no? Vamos al doctor porque el doctor sabe nuestro síntoma, sabe también cómo curarlo, ¿no? Y la misma cosa, estos amigos querían mucho al paralítico y es por eso que lo llevaron a Jesús. Y este hombre era paralítico, o sea, no se podía mover. Y dice que era paralítico totalmente. No podía mover ni su brazo, ni sus pies, ni sus piernas, nada. Ustedes saben que yo tuve el accidente que se me rompió el dedo, ¿no? Se rompió del todo. También Sebastián se rompió la rodilla la rodilla, ¿no? Y después Donovan y Becky tuvieron el pie. Ahora vamos a ver quién es el próximo. Pero a mí me pasó solamente que se me rompió el dedo. Pero aun si se me rompió el dedo, bueno, gracias a Dios que estaba Génesis porque me ayudaba. Porque para hacer la ducha, el doctor me dijo que tenía que estar así y ducharme con una mano. Así, ¿no? Y yo me sentía mal, porque no me gustaba pedir ayuda. Más, Seba, ¿cuántas veces su hermano lo ayudó cuando tenía la rodilla, ¿no? Y venía pobre, ¿no? Pero ¿cuánto estabas mal? 10 meses mínimo, sin caminar. 10 meses ahí, con la rodilla ahí, que no podía mover el pie. Y cuando pasa eso, a mí solamente por el dedo, yo me sentía mal. ¿Por qué? Porque no podía hacer las cosas que normalmente hacía. ¿Por qué? Porque estaba paralizado, o sea, no del todo, pero no podía hacer las cosas, no podía trabajar, tenía que estar en casa, no podía, necesitaba siempre la ayuda de Génesis. Ahora, ustedes piensan en este paralítico que no se puede mover totalmente. Si yo estaba mal solamente por un dedo roto, ¿cuánto más este paralítico? ¿Cuánto más él, por mucho tiempo, quedándose así, tirado en la cama, que no se podía mover? ¿Cuánto más se sentía? Pero, estudiando más este pasaje, yo creo que aún más de su sufrimiento físico, de su parálisis, yo creo que este hombre tenía una enfermedad, estaba mal por una enfermedad más profunda que estaba en su corazón. Y la enfermedad de que él sufría era el pecado, su pecado, su pecado. ¿Por qué pienso esto? Porque en el tiempo de Jesús, cuando la gente veía que una persona estaba enferma, estaba mal, decían, ay, por culpa de su pecado. Y también los discípulos de Jesús, en Juan capítulo 9, versículo 2, Juan capítulo 9, versículo 2, dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o su padre, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Ahora,
Las enfermedades, debemos entender que no siempre es por causa del pecado. A veces es porque el Señor tiene un plan para esa persona, ¿no? Tiene un plan para esa persona. Pero cada enfermedad es una demostración clara del poder destructivo que obra en el mundo por causa del pecado. Entonces, este paralítico, más que su enfermedad, él necesitaba sanarse de algo más profundo. Necesitaba lo que vamos a ver. Y es por eso que Jesús le dice a Jesús, viendo a este hombre paralítico, le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El paralítico vino a Jesús a causa de su problema espiritual, no físico. Pero vamos a ver más en detalle estas palabras: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Dice, la primera parte, ten ánimo, hijo. Y estas palabras son, cada vez que lo vemos en la Biblia, no son tiernas, no te hacen sentir como, ¿cómo se dice? Cargado, arrollado. Sí, bueno, que tu papá te tiene en su brazo, ¿no? Que te hace, no. Jesús dice, ten ánimo, hijo. Ya al ver a este paralítico, lo llama hijo. Lo llama hijo. ¿Por qué lo llama hijo? ¿No? Porque él ya conoce a esa persona, ¿no? Y él conoce a sus hijos. La Biblia dice que el Señor nos conoce también a nosotros. Jesús, siendo Dios, como estamos estudiando los viernes, ¿no? Siendo Dios, teniendo los mismos atributos de Dios el Padre y Dios el Espíritu, teniendo la misma esencia, ¿no? Él conoce a esa persona y conoce también a nosotros. Él nos llama hijo. Él conoce su enfermedad y su enfermedad más profunda, y conoce su corazón. Y el paralítico, quedando enfrente de Jesús, ¿no? Sabiendo que Él está delante al Santísimo, al Mesías, teniendo fe en Él. Porque vemos que el paralítico y sus amigos tuvieron fe en Jesús. Tuvieron fe sabiendo que Él era Dios. Y estando delante de Jesús, tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? Porque sabía que Él era pecador. Porque sabía que Él era pecador. Y es por eso que Jesús le dice, ten ánimo. Ten ánimo es como decir, dale, coraje. Es como decir, no tenga miedo, no temáis. ¿Cuántas veces, como dijo antes nuestro hermano Seba, cuántas veces Jesús o el Señor en toda la Biblia nos dice, no temáis, ten ánimo,
esfuérzate, ¿no? En Isaías 41, 10, 13, ¿no? Dice, no temáis, porque yo soy tu Dios, ¿no? Dice, esfuérzate en el Señor, o esforzaos, dice el Salmo 31, 4, ¿no? El Señor nos encoraja, nos alienta, ¿no? En confiar y tener fe en Él, ¿no? ¿Cuántas veces también a nosotros el Señor dice, cuando hay tempestad, dice, no temáis, ten ánimo? ¿Por qué tiene que decir esto muchas veces? ¿Por qué lo tiene que decir? Porque nosotros lo necesitamos. Porque nosotros todavía estamos viviendo en la carne. Y nosotros estamos estamos teniendo en este momento una lucha espiritual también contra la carne, contra la autoridad en este mundo, ¿no? Y no solamente le dice eso a Jesús, sino que le dice, la próxima palabra que Jesús le dice son palabras que este hombre necesita escuchar. Y son, tus pecados te son perdonados. Estas palabras no solamente ese hombre tenía que escucharlo, sino también que todo el mundo necesita escuchar esto. Todo el mundo necesita saber que todos somos pecadores, como dice la Biblia. No hay ninguno excluso. Todos son pecadores. Y dice la Biblia que están destituidos de la gloria de Dios. Estar destituido de la gloria de Dios significa estar de lejos de la presencia de Dios, de su gloria. Y por causa de su pecado, dice Pablo en Romano, que el salario del pecado es la muerte, pero la muerte eterna en el infierno. Todos necesitan saber esto. Ay, pero no me gusta porque yo tengo vergüenza si no me van a tomar el pelo. No. Ellos necesitan, es necesario, es urgente. ¿Por qué? Porque en el final de ellos ya está todo el mundo que no conoce a Cristo, están pasando por el camino ancho, ¿no? Donde la puerta es muy grande, donde los que están adentro dicen, venga, venga, venga. Pero van a terminar en el infierno. No solamente necesitan saber que son pecadores, pero necesitan saber que no pueden hacer nada para pagar estos pecados. Muchas personas en este mundo dicen, si yo me porto bien, entonces voy al cielo. Si yo regalo 1000 francos a esta asociación que ayuda a los niños en África, en los estados pobres, entonces el Señor va a tener favor de mí y voy a estar salvo. No, absolutamente no. Porque la Biblia enseña que la salvación no es por obra. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y es por eso que Jesús dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre sino por medio de mí. El mundo necesita saber que hay un solo camino, hay un solo mediador, hay un solo medio para salvación.
y es Jesucristo. Amén. Y es por eso que el Señor, por su misericordia, por su gracia, por su bondad, por su amor, que mandó a su Hijo para pagar totalmente las deudas de todo nuestro pecado. Y tomó sobre él la ira de Dios que nosotros merecíamos. Y no solamente tiene que saber esto el mundo, sino que el mundo tiene que saber que Jesús en la cruz, Él venció al mundo. Amén. Él no murió solamente, Él no murió en la cruz, sino que Él resucitó. Él resucitó. No solamente resucitó y ahora Él vive. Él subió en el cielo y ahora está sentado al lado del Padre, reinando. Entonces, esta esperanza que tenemos, esta certeza de que nuestros pecados fueron pagados, la certeza que por medio de Jesús estaremos en la eternidad con Dios, es cierta. Porque no solamente Él subió, sino que Él volverá. Él volverá. Él vino como siervo, pero la segunda vez que Él volverá, volverá como juez, con justicia. Con justicia. Y todos los que murieron ya, los que estamos aquí presentes en este mundo ahora, y los que verán, todos, dice la Biblia en Apocalipsis, que todos apareceremos delante de Él, delante de su tribunal. Y los que no han confiado en Él, los que no han creído en Él, irán al infierno. Este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje de la salvación. Este es lo que el mundo necesita saber. Este es el mensaje que también nosotros, ¿no?, necesitamos. Es recordar siempre, ¿no? Y como somos cristianos, ¿no?, y como hemos recibido el perdón de Dios, el Señor nos enseña y nos manda en perdonar también a nosotros. Ay, pero este tipo me hizo algo muy grave. Me cuesta perdonarlo. Pero ¿cuántas veces tú has fallado contra el Señor, has pecado contra el Señor? Y Él, si tú te arrepientes, le pides perdón, Él te perdona. ¿Cuántas veces? Pero me cuesta. Arrepiéntete de tu orgullo. Acuérdate que el Señor te amó primero. No por mérito, sino por gracia. Y como Él nos amó primero, también nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Nuestro prójimo se entiende a nuestro hermano en la iglesia y también a la otra persona en el mundo, ¿no? Debemos amar. Y no podemos perdonar si no tenemos amor. Y viceversa. Las dos juntas no se pueden separar.
Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13 dice: vestíos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué le hacen acordar estas palabras? No le hacen recordar la característica del ciudadano de los cielos, de las bienaventuranzas que hemos visto en el capítulo 5. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hoy lamentablemente muchas iglesias quieren quitar el tema del pecado, o lo quieren esquivar. Porque mucha gente en las iglesias no es lo que quieren escuchar. Más el mundo. Las personas del mundo no quieren sentirse decir: tú eres malo. ¿Pero qué? ¿Cómo soy malo? No te dice nada de mal. Pero ¿cómo soy malo? Si yo estoy acudiendo a mi mamá, bien. ¿Cómo soy malo? Si yo doné un montón de plata. No. Somos malos, somos pecadores. Y si en la iglesia no se predica sobre el pecado, entonces ¿qué quiere enseñar? ¿Cómo se puede predicar en la iglesia el Evangelio sin hablar del pecado? Y ahora el versículo 3 dice que alguna persona entre la gente que estaba ahí, ¿no? En escuchar la palabra de Jesús empezaron a cavilar, empezaron a pensar en sus mentes: pero ¿qué pasa? No solamente en su mente, sino también en su corazón contra él. Y quién era esta persona, lo menciona Lucas capítulo 5, 17 y 21, que eran los fariseos y los escribas, ¿no? Los fariseos y los escribas eran gente muy respetada de lo israelita, porque ellos enseñaban la palabra del Señor, y ellos que conocían la palabra del Señor pensaban en su corazón: este blasfema, este está blasfemando. O como dice Marcos capítulo 2 versículo 7: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? En otra palabra, ellos decían en su corazón: ¿quién crees que eres tú, Jesús de Nazaret? ¿Quién cree que eres tú, Jesús, hijo de José y de María? ¿No? Y en parte ellos tenían razón, porque solamente Dios puede perdonar. En esto tienen razón, porque Isaías 43, 25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. De eso estaban, no se estaban equivocando, pero se estaban equivocando sobre Jesucristo, porque no reconocían que Jesús era Dios. No reconocían que Jesús, Él es Dios, la misma esencia. Él tiene la autoridad. Entonces Jesús, como Él es Dios y conoce los corazones de todos nosotros, le responde el versículo 4 y 5. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda.
fuerte, ¿no? Esta pregunta. Jesús le pregunta, ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? Y en la última reunión de las mujeres, ¿no? Han estudiado sobre el corazón, si ustedes se acuerdan. Y es muy importante guardar nuestros corazones. ¿Y qué dice la Biblia sobre el corazón? Dice Proverbio 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y la pregunta, ¿estamos guardando nuestro corazón? ¿De qué está lleno nuestro corazón? ¿Qué está buscando nuestro corazón? Porque Mateo capítulo 6, versículo 21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, ¿no? ¿De qué está lleno nuestro corazón? ¿De qué se está nutriendo nuestro corazón? Si vamos a ver a los fariseos, hemos ya visto, los fariseos, ellos tenían su corazón lleno de egoísmo. Sus vidas, la vida de fariseos se centraba en sí mismo. Si ustedes se acuerdan, los fariseos querían, hemos dicho que eran hipócritas porque tenían una máscara que hacían ver una cara delante de la gente, pero en realidad adentro de sí era totalmente el inverso. Ellos se hacían así, ¿por qué? Porque querían tener gloria de la gente. En vez de glorificar a Dios, querían que la gente glorifique a ellos mismos. Eran hipócritas, eran egoístas. Y es por eso que Jesús los llama hipócritas, hijos del diablo. Y es por eso que también aquí, en este momento, ¿qué está diciendo este hombre? Estás blasfemando. ¿Cuántas veces ellos blasfemaron contra Dios? ¿Cuántas veces? Porque blasfemia es deshonrar a Dios. ¿Cuántas veces ellos lo hicieron? Y después, en el versículo 5, le pone esta pregunta, y esta pregunta, que es más fácil decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda. Y si ustedes se acuerdan, le hace también una pregunta similar, donde las personas, los fariseos, no podían ni responder. Si ustedes se acuerdan, si ustedes miran en Lucas, capítulo 20, cuando los fariseos ven a él, mientras Jesús está enseñando, los fariseos ven a él y le preguntan, ¿con qué autoridad está haciendo esto? ¿O quién te dio esta autoridad? Como le responde Jesús, entonces yo también le hago una pregunta. ¿Cuál es esta pregunta? En Lucas 23, del 8, dice, respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Versículo 7, y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ahora, volviendo a nuestro pasaje en el versículo 7, cuando Jesús le hace esta pregunta, ¿no? Es maravilloso la verdad cómo actúa Jesús. Los fariseos no podían responder y Jesús en el versículo 6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Los fariseos y los escribas no podían responder, porque la pregunta, ¿qué es más fácil?
que es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Los fariseos, ninguna de las dos preguntas ni podían responder ni podían hacerlas. Porque para ellos era imposible. Uno, porque perdonar, ellos decían, bueno, el Señor solamente puede perdonar. Y es el milagro, solamente el Señor puede hacer. Y Jesús, para demostrar que Él es Dios, que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, le dice a este paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Es maravilloso, porque así la misma cosa hizo también con Lázaro. Y aquí podemos ver una cosa maravillosa. Podemos ver que es siempre Dios que llama. Amén. Es siempre Dios que llama a las personas. Y es el Señor que hace nacer de nuevo a las personas espiritualmente. Es maravilloso esto. Y cuando Él te da un mandamiento, tú tienes solamente que seguir. Tú tienes solamente que hacerlo. Y nada más. Pero quizá ¿qué va a pasar? Si el Señor te dijo eso, id, hacelo. Porque el Señor Jesús, yo nunca os dejaré, ¿no? Yo siempre estaré con ustedes. Él siempre está con nosotros. Él es Dios. Es Dios que por su gracia llama a las personas. Es Dios que nos eligió antes de la fundación del mundo. Es Dios que nos ama, que nos amó, y por eso podemos amar. Es Dios que nos perdonó, entonces podemos perdonar. Es siempre Dios. No se trata de nosotros, se trata del Señor. Amén. Amén. Entonces Jesús, el paralítico, no recibió solamente la sanación de su parálisis, de su enfermedad física, sino recibió también la sanación de su enfermedad más importante, espiritual. Sus pecados fueron perdonados. Y el versículo 8 dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Me hace reír como siempre se queda la gente. La gente cuando Jesús terminó su sermón, se quedó. Cuando la gente vio, sus discípulos vieron a Jesús hacer este milagro, pero ¿quién es este hombre? Que el viento, el mar, que en su palabra cese. Y ahora aquí, ellos se maravillaron. ¡Wow! Pero no solamente se maravillaron, glorificaron a Dios. Glorificaron a Dios. Hicieron, gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Que tú haces estos milagros. Que tú haces estos milagros. Gloria a ti, Señor. Que tú nos has perdonado. ¿No? Nosotros cristianos hemos sido perdonados por medio de la sangre de Jesús, ¿no? Y esto lo debemos siempre recordar cada día. Amén. Cada día. Y es por eso
también que debemos dar gloria a Dios. Porque Él también hizo un milagro en nosotros, que nos limpió de todo nuestro pecado por medio de su preciosa sangre. Pero yo no quiero recibir este perdón porque antes de venir a Dios yo tengo que estar limpio, tengo que quitar, tengo que terminar con mi vicio. No. Porque con tus propias fuerzas nunca podrás terminar terminar con estos vicios que tienes. Nunca puedes estar totalmente limpio del Señor, nunca. Sino que es Él que viene hacia ti, que te invita, que te llama y quiere limpiarte. Y es Él que ya pagó. Él ya pagó. No tenemos que hacer nada. Él ya hizo todo. Y nosotros debemos solamente agradecerle, darle gloria. Primera de Corintios 10, 31, estoy por terminar, perdón el retraso, dice, lo leemos en español. Primera de Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, que dice, hacedlo como a la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. En cualquier cosa que hagamos. Cuando trabajamos, este trabajo, no me gustan los compañeros. Acuérdate, estás trabajando para dar la gloria a Dios. Cada cosa que hacemos, hagámoslo para la gloria de Dios. Qué feo venir temprano a la iglesia, que tengo que poner la silla y el otro no viene. Y esta es la actitud, hacerlo para la gloria de Dios. Lo estamos haciendo, estamos dando gloria a Dios en todo. ¿No? Oramos. Padre, te damos gracias por Señor, sí, por tu gracia. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has perdonado, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has pagado, tú has quitado, Señor, la enfermedad, la enfermedad que nosotros nunca hubiéramos podido sacar, Señor, o curar. Gracias, Señor, porque tú has hecho todo, Señor. Gracias, Señor, porque no somos más esclavos de este mundo, no somos más hijos de Satanás, Señor, no somos más tus enemigos, Señor, sino que somos tus hijos, somos tus amigos, Señor. Somos, Señor, coherederos, Señor. Gracias, Señor, porque nuestro final no es más el infierno, Señor, sino que es la vida eterna contigo. Te damos la gloria, el honor y el poder, Señor, porque tú eres el único digno. Y todo esto, Señor, te lo agradecemos y en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén.